El doctor Claudio Ramírez, director regional de salud, ¿cómo se encontrarán nuestros hermanos en la zona Alto Andino? ¿Cuál es el trabajo en el sector de salud que se está realizando? Ese espacio, queremos indicar realizando ante el descenso de las temperaturas, aquí en nuestra ciudad se siente ya el invierno claramente, lo cual nos hace pensar que nosotros, que somos el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Salud, estuvimos preparándonos para esta contingencia. Sabemos que en esta época del año arrece el frío, como todos los años, pero además de eso sabíamos que en esta época, después de 3 años, el friaje iba a ser un poco más intenso. En función a eso, nosotros fuimos preparándonos, hicimos una serie de preparatorios para poder hacer y afrontar mejor esta epidemia de frío. Y lo primero que hicimos es un curso de capacitación para personal capacitado, para personal de nuestra institución, para personal periodistas, para comunicadores, para poder sembrar las condiciones necesarias que poder detectar fácilmente los signos de alarma y poder saber cómo afrontar educativamente mejor el frío. Tuvimos reuniones con educación, tuvimos reuniones con todos los sectores y luego inmediatamente hicimos una labor de intervención de dar medicamentos a toda la zona altoandina. Sembramos todas las vacunas en la cantidad suficiente para el neumococo que es el germen más frecuente que puede generar neumonía y muerte en los niños. Hicimos una campaña de intensificación que ha llegado al 96% de cobertura, o sea, 4% menos de lo esperado. Ese 4% es resistencia familiar y además de eso tenemos un porcentaje global a nivel de toda la colectividad del 78%, es decir, a nivel de toda la población el 78% está coberturado con esta vacuna en los niños, pero a nivel de la Alto Andino estamos en 96% y eso es para nosotros saludable. Luego tenemos la situación de haber preparado nuestras farmacias para que soporten adecuadamente esta contingencia. Tenemos un recurso en disponibilidad en cada centro de salud y puesto de salud para 5 meses subsiguientes de todos los medicamentos necesarios y hemos dotado de la cantidad suficiente de personal para que pueda hacer eso. Luego hemos declarado en emergencia verde y esa emergencia verde significa que la gente puede suspender vacaciones, podemos inclusive llamar recursos para poder hacer esto hasta que salió la declaratoria de emergencia, la 022-2016 de salud, que nos permite y facilita inclusive rotar recursos si fuera necesario el caso. Y por último, lo que hemos intensificado sobre todo es nuestras campañas de supervisión, verificación, in situ para ver si se cumple estas acciones. Bueno, doctor, el panorama que usted nos describe es distinto a lo que, por ejemplo, este último fin de semana hemos visto en los medios nacionales. Panamericana, a través de un informe, ha dado a conocer una cruda realidad, no solamente el friaje que se vive, sino en el sector salud, cierto abandono en algunos centros de salud, no se contaba con el personal, o por lo menos en el momento en el cual se hizo este reportaje periodístico, no estaba el personal, la medicina escasa, regada, hasta cierto punto estos locales en abandono. ¿Cuán cierto es esto y en cuánto contrasta con lo que usted nos menciona? Mire, la verdad es de que ese reportaje no obedece totalmente a la verdad. El hecho es de que enfocan sobre todo en un centro que se llama Cayopuma. Cayopuma nunca fue centro de salud. Cayopuma no pertenece al Ministerio de Salud. Cayopuma nunca ha sido un centro de salud de nosotros. Cayopuma no está bajo nuestra jurisdicción. Cayopuma fue considerado un centro de acopio de lana. Este centro de acopio de lana fue hecho en el tiempo de Ordóñez. Entonces el centro de acopio ha sido centro de usos múltiples, está en manos de la comunidad. En esa comunidad donde hay una serie de casitas pequeñas, que es donde vive una población aproximadamente muy escasa, de aproximadamente 3, 4 familias, solamente se llena en los días jueves que hay feria. Entonces, en ese centro nosotros vamos los días jueves de la feria a atender en ese local. O sea, nos da un ambiente para que todos los jueves vaya nuestra gente a atender. Es por eso que existen residuos de algunas cosas que nosotros utilizamos en ese local. Pero no abastecemos a través de eso. Nosotros, a pedido de la población y por una cuestión de estrategia, es que nos hemos desplazado a una población que es Coracorani, que es mucho más cerca que eso. Coracorani tiene 189 personas. Más la población de Cayopuma hace 200 personas, para lo cual nosotros tenemos personal las 24 horas del día. Y como si fuera poco, tenemos ahí, cerquita de eso, a 10 minutos de eso, Río Caño. Río Caño también con una población de aproximadamente 220 personas, y
perdón, 342 personas, y una población de Alto Perú de 542 personas, donde tenemos 25 profesionales, 5 médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos de enfermería, o sea, una red integrada que está respondiendo. Es más, tenemos una ambulancia SAMU, último modelo, que le hemos dejado en Alto Perú, con una camioneta nueva 4x4 para disponibilidad de esa atención de esa población. ¿Cuántas personas tienen que verse en ese Alto Andino? 500 personas. ¿Cuántos profesionales tenemos ahí? Tenemos algo de 30 profesionales. Entonces, para 500 personas, 30 profesionales es demasiado suficiente para poder abarcar. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que nosotros, para estar en un estándar de salud, tenemos que tener 25 profesionales por cada 10.000 habitantes. En el Perú, en el inventario nacional del Perú, lo que se ha hecho es que el Perú tiene 29.9 profesionales cada 10.000 habitantes. En cambio, en Tacna tenemos 39.8 por encima del estándar. Y ahí en Alto Perú estamos 10 veces por ese estándar. 10 veces encima de ese estándar. A mí me daría muchas ganas de poder bajar médicos, etcétera, por ejemplo, para Viñani, etcétera, necesito personal, porque hay bastante demanda. Pero no los bajamos, porque es una zona estratégica, es la presencia del Perú. Para nosotros es una zona en la cual tiene que tener ese recurso. Y hemos ido a comprobar que la gente esté trabajando. Y allá hemos detectado y estamos preparados para poder decirlo, se está teniendo 24 horas al día, de lunes a domingo. Bien, a ver, por ejemplo, usted menciona de que hay personal suficiente en una zona estratégica, si no es directamente en estas comunidades o a estas familias están cerca. La situación que se vive allá es muy distinta. Aquí una persona que tiene cierto malestar puede tomar un taxi e inmediatamente llegar al servicio de emergencia. El problema que probablemente preocupa mucho a los sectores allá es que las personas que tengan algún tipo de emergencia, cuán cerca están a esta localidad para ser atendidos. Así es. Nos basamos un poco en este informe periodístico. Informaba, bueno, si bien este no es un centro de salud, menciona usted que únicamente los jueves se atiende a las personas, pero las personas no necesariamente se enferman un día jueves. Correcto, pero es que nosotros para un total de 12 personas que viven permanentemente ahí, no podemos ponerle un médico, una enfermera. O sea, tenemos que nosotros centralizar los recursos en donde la población también ha indicado. Esta población de Coracorani que ha indicado a raíz de la población, ha visto que ese centro de acopio no funciona. Lo ha reducido su centro a Coracorani. Su centro poblado ahora es Coracorani, no es Cayopuma. Entonces, por decisión de la propia población, es que su centro eje no es donde han construido este monumento, si cabe el término, de usos múltiples de la región, no. Es donde está toda su población, las 342 personas que hay. Los que se han quedado, que viven en Cayopuma, son 12 personas. Entonces, nosotros no queremos cuestionar eso, pero se ha trabajado con la comunidad, y es la comunidad, y es el municipio de Coracorani que nos está dando los ambientes y nos está ayudando a construir la infraestructura de Coracorani. En otras palabras, es con ellos que se ha trabajado este mecanismo de atención. Ahora, que nos gustaría que al lado de cada casa, en poblaciones dispersas, hubiera un puesto de salud a menos de media cuadra, sería ideal, pero no se puede. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre Cayopuma y Coracorani? Es menos de 5 minutos, es cerquísimo. Más bien, la distancia que hay entre el punto más lejano de lo que es Coracorani a Alto Perú es 20 minutos, pero todo mi sistema, desde que toca la puerta a una persona, tiene sistema de radio, las 24 horas del día, y nuestro sistema de abastecimiento está garantizado desde el punto de vista de salud, para ir nosotros hacia donde vaya la persona. Se mostró, y como le digo, estamos tomando como referencia este informe periodístico, que también había un problema en el tema de las ambulancias. Se mostró un vehículo moderno, no sé si en el sector de Río Caño o era otro sector que esto por decida probablemente de las autoridades no se contaba con el combustible para la movilidad y el vehículo estaba únicamente estacionado. No sé si ha podido precisar esa información, en qué localidad se dio a conocer. Lo que muestra el reportaje es que en Río Caño, el local que nos ha dado, que trabajamos con la comunidad, que es un centro de salud, guardan el combustible. O sea, hay 2 bidones de combustible que los dejan ahí, pero vamos por partes. Es la única infraestructura sólida que tiene el gobierno y el Estado ahí, con el municipio. En un lugar han dejado esos combustibles. No significa que sea un depósito de combustible, pero eso es ver como si fuera un depósito de combustible. Ahora, con respecto a combustible, nosotros tenemos almacenamiento de combustible porque usted sabe que no hay grifos ahí. Entonces nosotros trasladamos eso. Y en nuestros patios está la disponibilidad de poder hacer reabastecimiento. Pero nosotros tenemos que garantizar el reabastecimiento absoluto
para poder abastecer toda esta zona por 3 meses. Ujú. Eso nos exige la norma técnica. Entonces no habría motivo para que algún vehículo del sector salud esté únicamente estacionado sin la utilidad que se debería dar. Sí, jamás. Es más, como le digo, nosotros no tenemos muchos vehículos, pero los vehículos que tenemos, que son fundamentalmente ambulancias, que todas están pintadas como ambulancias, y los vehículos que tenemos, que son camionetas de desplazamiento, toditos están identificados como tal, y la que hemos dejado allá en Alto Perú, que es una camioneta 4x4 blanca, está identificada como tal. Y entonces ese es para poder trasladar enfermos que puedan sentarse, y la ambulancia para trasladar enfermos graves, porque son una ambulancia nivel 2, es decir, tiene todos los recursos necesarios para resucitar a una persona en el Alto Andino. ¿Se tiene personal, choferes, Sí. en turnos distintos, Así es. a las 24 horas? Así es. ¿Cómo es lo que hacemos? Por eso que a muchos les llama la atención. Hay lugares, por ejemplo, le pongo Río Caño. En Río Caño tengo 3 personas. Tengo un médico, una enfermera y una obstetriz. Entonces, me dice, ¿cómo usted con 3 personas puede abastecer 24 horas las 24 horas del año? Entonces, ese médico que se va a vivir 10 días, mañana, tarde y noche. Está a disposición. Y 5 días de descanso. Y me dice, pero en esos 5 días de descanso, si alguien se enferma, ¿qué pasa? Está la enfermera y está la obstetriz, que son suficientemente capaces para poder brindar los primeros auxilios, etcétera. Y además de eso, poder hacer la derivación pronta. Y puede mi médico de los centros bases de Río Caño, de Coracorán, de lo que sea, donde yo tengo 5 médicos dedicados exclusivamente a ellos, él acudir con vehículos, porque tengo motos, tengo carros y tengo ambulancias para ayudar a las personas que están ahí. Estamos hablando de una población solamente de 500 personas, en las que tengo más o menos 30 profesionales de salud dedicados exclusivamente a ellos. El número puede ser reducido, pero usted mismo lo ha dicho, son personas vulnerables, propensas a las enfermedades infecciosas, que a diferencia de lo que podría ocurrir. Bien, doctor, entonces hemos querido absolver esas preguntas porque despierta mucha preocupación en la población al ver esta realidad que, como ha manifestado, necesariamente no es tan exacta. Pero hablemos ya del trabajo que se está haciendo. Nos adelantó algunas cifras. En la zona altoandina, por ejemplo, cerca del 96% ya han sido vacunadas en las zonas altoandinas. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se hace para también concientizar a la población? Porque hay que ser claros, en la zona altoandina no todos están acostumbrados o aceptan en una primera instancia ser vacunados. Ellos tienen sus propias formas de cuidar su salud, vamos a llamar así. Esta cobertura de vacuna que le estoy refiriendo es solamente referida al neumococo. El neumococo está siendo bien aceptado. Si bien es cierto, el neumococo es una vacuna que le estamos manifestando como vacuna contra la neumonía. Pero esta vacuna realmente protege contra una serie de gérmenes más, pero fundamentalmente contra el neumococo, que es el germen más frecuentemente que ataca los pulmones y provoca las neumonías pulmonares en los niños. Entonces, en ciertas poblaciones, en Río Caño, por ejemplo, tengo 6 niños para vacunar. Y se ha vacunado a 5. ¿Me entiendes? O sea, porque son poblaciones que la misma mamá dice, mira, te vamos a vacunar con la neumonía. Y la mamá ya sabe el concepto de la palabra neumonía. Lo que sí no ha sucedido lo mismo con otras vacunas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la vacuna de hepatitis C, la vacuna contra otro tipo de enfermedades, de EPT, etcétera, donde tienen que ir varias veces. Hay mucha resistencia conceptual. Porque la mamá dice, mucha vacuna le están pinchando a mi hijito, muchas cosas le están poniendo y cuál será la efectividad. Ahí no hay mucha conciencia, pero en caso de la neumonía lo tienen consciente, o sea, lo tienen subconsciente, y en eso hemos alcanzado una tasa de cobertura muy buena que nos ha permitido ahorita que en toda esa zona altoandina de este lado no haya habido ningún fallecido. El niño, por ejemplo, que han reportado como fallecido es del otro lado, y con de la madre lo ha tenido 6 días después, cuando el niño está con pus en los pulmones totalmente, y no han permanecido 2 horas en el traslado y 3 horas en el hospital, ya fallecido. O sea, ahí no se puede hacer mucho. Y es más, cuando hemos ido ahora a la zona andina, vimos a las 8 de la noche una madre que traía a su niño que tenía una enfermedad de 5 días antes, y que hace 24 horas estaba haciendo fiebre. Y le digo, señora, ¿por qué no lo trae? Y la verdad es que estaba viviendo a media cuadra del centro de salud. Pero es así, hay veces nos descuidamos en cuanto a la atención que debe darse primigeniamente con respecto a la salud. Al menor signo de alarma, a la menor respuesta, a la menor cosa que se tenga que ver, tiene que estar ahí la presencia de la madre para detectar esos signos de alarma. ¿Y cómo está la campaña de información, concientización en estas zonas? Justamente nosotros estamos intensificando, se está generando spot en idioma nativo, se está haciendo que por todos los medios de comunicación estén llegando todo tipo de mensajes, y mensajes prontos, mensajes rápidos. Primero, el mensaje de lo que es respiración rápida del centro de salud.
Fiebre, al centro de salud. Tos o dificultad respiratoria, al centro de salud. Y eso quiero indicarles que es importante, porque el mensaje tiene que ser rápido. Se ha ocurrido también con educación en el atraso de horas de ingreso, una hora posterior al ingreso. La recomendación que puedan dar es tolerancia para faltar a los niños que tienen riesgo en la salud. Un nivel educativo que no cocinen con humo dentro de la casa, porque es un factor predisponente. Y todas esas cosas están articulando de una forma concatenada. Pero aparte de eso, quería darle una buena noticia. El día de ayer nos ha llegado a pedido nuestro, aparte de que se nos ha declarado emergencia y nos están dando recursos para abastecer más todavía estas zonas, nos están dando la posibilidad de licenciarse. Han llegado 7 brigadistas de salud, que los hemos ya mandado a Candarave, que son brigadistas de sobrevivencia, son médicos, enfermeras, etcétera, de campaña de pie, que están yendo ahorita a hacer barrido a toda la zona alto andina de Tarata, y están caminando en este momento hasta el día lunes por toda esa zona andina para poder hacer el barrido suficiente contra esta dolencia y tratar enfermedades respiratorias. Ellos tendrán que probablemente tocar las puertas de las viviendas, estar ese es su trabajo, en un contacto más cercano. Por ejemplo, ya que usted mencionaba este lamentable caso de un niño que falleció producto de estas enfermedades, la madre, por el descuido, no sabemos, da cuenta de esto muy tarde ya, lamentablemente. Muy tarde. Y bueno, es importante que haya un mayor contacto con el sector de salud para que al aspecto, por ejemplo, el tema respiratorio, la tos, a cualquier problema que pueda presentar el niño, la madre o el padre o el adulto que esté en casa pueda dar cuenta rápidamente. Así es. Son brigadistas, entendemos que este es un trabajo temporal. Temporal, se quedan por 5 días, están de sobrevivencia, estos han partido ya con medicamentos, con todo, y están caminando casa por casa, por toda la zona de la que es jurisdicción Tarata, yendo a tocar puerta por puerta. Son 2 médicos, 2 enfermeras, 2 técnicos de enfermería administrativo, con mochilas de pie, estilo campaña, y que estamos haciendo esta labor en Tarata, cosa que vamos a repetir luego en Candarave, en Alto Perú, etcétera, según sea la demanda. Pero algo que es más importante, siempre la pregunta del millón que nos han hecho es de que ¿por qué en Suiza, en Canadá, donde hay más frío que acá, no hay tanta neumonía, los niños no se mueren tanto y todo lo demás? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Estado responde mejor? La situación es la siguiente. En otros países, todos los hogares tienen aire acondicionado, tienen incluso calefacción, viene así como el gas por la casa. Los colegios están preparados para eso. Eso no tenemos nosotros. Segundo, el nivel alimentario es básico, el nivel nutritivo es otro, y por lo tanto pueden soportar las enfermedades. Pero lo más importante es la educación. No complican, porque la primera que tienen van al centro de salud. En cambio acá, se malogra tu televisor, tú te vas inmediatamente, hermano, a un electricista. Se malogra tu carro, a un mecánico. Se malogra tu celular, a alguien que sabe de esto. No lo abres tu computadora, no la malogras. Pero te malogras tú, te vas de la comadre a la farmacia, te vas al vecino y tomas mate de no sé qué. Toman mate de eucalipto, mate de tilo, que está prohibido. ¿Por qué? Porque el eucalipto y el tilo secan la mucosa. Y es como decirles, hacen que no haya tos. Y eso es malo porque ayuda a agravar la enfermedad. Es como que un día están asaltando a tu casa y empiezan a ladrar a los perros. Y tú sales y matas a los perros. No puede ser, o sea, la tos es buena, la tos es el perro guardián de los pulmones. Es como el que me está dando la alarma, está ayudando a espantar. Entonces no hay que calmar la tos, hay que tratarla. Y el mejor purificante es el agua. Y lo que hace todo el mundo es calmar la tos, secarla, y lo que hacemos es agravar poblacionalmente eso. Ahora, ese frío que está en la altura es frío que de alguna manera arrecia fuerte, pero es frío seco. Pero un frío que estamos teniendo miedo es el frío de la localidad de Tacna, porque es un frío húmedo, y donde hay humedad hay más gérmenes, y es como si estuviéramos nadando en agua, estuviéramos sumergidos en agua. Y entonces hemos notado, por eso que la conferencia que hicimos la semana pasada, notamos ya 15.000 casos de infecciones respiratorias agudas en la temporada. Y eso es que ha subido dentro del estimado, en el límite del estimado, a tal cantidad. Pero esto propone más asma, bronquitis, signos obstructivos bronquial agudos, y por eso que los niños a cada rato están con tos, con flema, con todo. Y lo que hace normalmente una madre, en general, es abrigarlo cuando ya tiene la enfermedad. Y hay que abrigarlo previo a la enfermedad, pero no hay que sobreabrigarlo, porque después lo desabrigas y es peor. Y en segundo, cubren todo menos la boca. Y lo más importante es la vía respiratoria, o sea, lo abrigan como oso y la boca expuesta, y es por la vía respiratoria donde entra la infección. Por lo que usted nos menciona, importa muchísimo y está determinante
para prevenir estas enfermedades, la educación. Por supuesto, por supuesto. En otros países, le cuento, la mayor inversión que hacen los estados, más que en médicos, es en labor educativa, en labor promocional. El tema preventivo. Preventivo. Porque la prevención y la promoción es la única garantía de que poblacionalmente la gente no se enferme. Si estos consejos que estamos dándolos, los hacemos poblacionalmente para todo el mundo, hay conductas que cambian, hay hábitos que cambian, la gente no se va a enfermar. Y entonces el kit fundamental es ese nivel educativo. Y ese nivel educativo debe ir a dos labores: cómo prevenir la enfermedad, y en segundo lugar, cómo saber los signos de alarma. Y el signo de alarma, yo quiero que en eso sí insistan y nos ayuden en saber 3 cosas: respiración rápida al centro de salud, fiebre, malestar general, decaimiento al centro de salud, y tos al centro de salud. Después de eso, es la mejor ayuda que podamos tener. Ahora, como muertes en general, miren, a nivel del Perú, el anteaño pasado ha habido en el Perú 120 muertes en todo el Perú por neumonía en temporada. El año pasado ha habido 60. Nos puede parecer duro. Ahora no hemos llegado a ese indicador nacional todavía, o sea, no se ha llegado porque es mucho menos. Pero realmente es el trabajo que están haciendo todas las regiones, todos, ¿no? Pero es más, eso significa un éxito respecto a que las temperaturas cada vez están arreciando peor. ¿Me entiende? Pero no se va a ver impacto si en caso nosotros no hacemos que eso se vuelva un shift de la colectividad, sea una especie de cultura viva de la comunidad, es decir, la gente aprenda a hacer de su vida un hábito, y este hábito sea como que el hecho de levantarse, de bañarse y todo lo demás, y la gente con ese autocuidado rápidamente va a cambiar y nuestro estándar de salud aquí en la localidad. Con respecto al trabajo, y ya que ha estado mencionando también acerca de la educación, por supuesto es determinante el que las personas tengan la debida información. No hay la necesidad de que sean expertos en todo ese tema, sino que tengan, por lo menos como usted ha mencionado, claro, estos signos de alerta que deben tener pendientes. Para dejar ya el tema de la zona altoandina, ha mencionado de que se ha llegado a cobertura casi al 100% el tema de neumonía. Nos pregunta por interno el tema de las vacunas de las AH1, estos que normalmente se comentan en estos temporales, ¿son las mismas vacunas? No. ¿Similares? Sí. ¿En qué se está trabajando? Mire, la vacuna H1N1 es una vacuna netamente para el virus de la influenza. Esta vacuna... Que se eleva en estos temporales, por supuesto. Siempre las épocas de humedad o frío elevan esta probabilidad. Es más, en el inventario que hicimos a la prensa la vez pasada, pudimos notar que Salud había tenido 2 casos de H1N1 confirmados. El Ministerio no ha tenido, solamente un caso de influenza, y no nos alarma mucho porque es lo esperado que tenemos y controlado. Pero poblacionalmente solamente hemos vacunado con estas vacunas a poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque usted sabe que el esquema mismo de vacunación del niño ya está saturado. O sea, más o menos tiene que recibir algo de 12 vacunas en un año, entonces la mamá se satura. Entonces tenemos que hacer una especie de privilegio de hacer que las vacunas que recibe la madre sean las más exactas posibles o las mínimas posibles necesarias para que el niño no esté saturado. Por eso, que en este caso lo que estamos incidiendo es con la vacuna del neumococo, y esa protección es suficientemente ya establecida porque la enfermedad que mata en esta época es el neumococo, no el H1N1. ¿Y en esta población vulnerable se ha podido coberturar casi? Sí. O ¿A sea, niveles satisfactorios? No, mire, donde más resistencia tenemos, aunque usted no lo crea, es en la población citadina de acá de Tacna. Porque como tiene que ser con consentimiento del padre, la madre, etcétera, el problema hay veces hay información que desinforma y que hace que mucha de la resistencia sea a ese nivel. Porque por lo demás, por cobertura de nosotros, está la disponibilidad. O sea, no es que no se haya vacunado porque no hemos puesto ganas, porque no tenemos vacunas, porque no hay personal. No, así por negativa de los padres. Otra de las preguntas que nos hacen por interno, y hablando acerca de estos virus en estos temporales, seguramente usted ha escuchado el caso de la periodista Sonali Tuesta. Por la información que se daban, mencionaron de que era un tipo de virus que normalmente afecta a infantes, a niños, pero que habría afectado a esta periodista y complicado su salud. ¿A qué se debe esto? No sé si ha analizado el tema, porque causa mucho temor también en las personas cuando ven que una persona, no necesariamente conocida o no, haya estado en un estado tan crítico de la noche a la mañana. Así es. Mire, el cuerpo humano tolera ciertos tipos de virus. Por ejemplo, el virus Coxsackie, el virus Hecho, virus respiratorios o sincitial respiratorios son virus comunes que están en el aire y que le hacen la gripecita al niño, ¿me entiendes? O sea, le afectan, gripe 7 días, moquito, rinorrea, punto, y no pasa nada.
En los adultos hemos aprendido a defendernos. Hay una inmunidad que nos ha fabricado desde niños a eso, y cuando nos da eso, no nos da igual, o siquiera ni nos da. O sea, nuestro hijito nos puede dar mínimo en el mínimo, y el cuerpo humano lo lleva mucho más saludablemente, porque viene una rinorrea y lo soporta, y el niño parece fatal. Pero hay cuerpos, hay estados inmunitarios que no soportan eso, o son virus que han mutado de una manera media extraña, porque han decidido automedicación, han enseñado a ese virus a defenderse mucho más salvajemente a muchas agresiones, y le llega justo a la persona menos indicada en un estado de inmunidad baja, y entonces hace este estropicio. ¿Me entiendes? Es algo que no está preparado. Es como decirle, varicela no debe tener un adulto. La varicela es una enfermedad de niños. Pero imagínate que le dé varicela a un adulto. Le da, pues. Una varicela en un adulto es fatal. Es fatal. ¿Has visto una varicela en un niño? Le sale granito, se seca y todo lo demás. Y pasa rapidito. Una varicela en un adulto es fiebre, malestar, hospitalización. Es grave, es fatal. Es una enfermedad que no está preparada al adulto, pero le da. Entonces, igualito es lo que sucede. O sea, el cuerpo humano no ha aprendido, los virus están aprendiendo mecanismos de defensa mucho más fatales, y por eso la recomendación es básica. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de situación respiratoria en niños, en adultos, etcétera, y yo veo que mi niño está mal, voy al centro de salud y chequeamos a la madre más. O sea, absolutamente, porque de alguna manera el mecanismo puede ser el mismo, pero el germen puede hacer que sea tan letal en un adulto. Es fatal que a un adulto le dé enfermedades de niños. Hace estropicios de esta naturaleza como Sonorito esto. Son casos entonces particulares, que depende mucho también del estado de la inmunidad, del estado de salud y la alimentación de cada persona. Bien, esperemos haber absuelto esa pregunta. Bueno, hablemos de la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región con respecto al tema de IRAS. ¿En qué porcentajes estamos en comparación a años pasados? Sí, actualmente nosotros, como le digo, tenemos un total de 20.000, casi ya estamos llegando a 20.000 infecciones respiratorias agudas, y justamente estamos ya en el observatorio en este preciso instante. Yo puedo decirle de que aquí en la localidad estamos dentro de lo esperado, o sea, lo esperado de nuestra realidad es ¿no? Nosotros, en esta semana epidemiológica, todo lo que es verde es la zona de seguridad, es la zona, en otras palabras, que estamos esperando que haya iras. No hemos sobrepasado, no hemos entrado a la zona amarilla de alarma. Cuando entremos a la zona de amarilla de alarma es lo grave. ¿Y por qué nos ha preocupado entre ayer y hoy día? Y no le puedo dar un reporte de hoy día porque anoche ha sido la noche más fría del año. Entonces esta noche más fría es el pico más alto, es la noche más peligrosa. Entonces vamos a nosotros ver el estrago de esta enfermedad entre mañana y pasado. Entonces, porque los que se han resfriado ayer ha sido los que vamos a ver si ha habido un pico. Si no, entonces declaramos la alerta amarilla, o si hay zona de epidemia, alerta roja. Ahorita estamos en lo esperado, no hemos sobrepasado. Al contrario, estamos en el promedio un poquito bajo de lo extremadamente esperado para esta época. Si pudiéramos traducir eso en cifras, números. En cifras, nosotros esperamos, debemos vencer 21.000 casos, y no hemos llegado a 20.000 casos en esta época. Que por supuesto estamos en un inicio en esa etapa, ¿no? Por supuesto. Se podrá hacer un mejor análisis, tal vez. De acá a una semana nosotros ya tenemos el perfil epidemiológico, pero estamos viendo que estamos respondiendo bien. Porque si en caso nosotros sobrepasamos esto, estamos en la posibilidad absolutamente de redoblar guardias, contratar más personal, lo que sea, para poder luchar contra esta epidemia. ¿Las enfermedades diarreicas están relacionadas al tema de enfermedades respiratorias? Sí, secundariamente. Las enfermedades diarreicas tienen un pico más en las épocas de calor, pero resulta de que este deterioro a nivel respiratorio conlleva secundariamente un deterioro inmunológico a nivel intestinal, y vienen enfermedades diarreicas secundarias a eso. No nos olvidemos también que hay virus que atacan vía respiratoria y digestiva de manera errática. Algunos hacen estropicio respiratorio con estropicio digestivo. Doctor, ya que estamos hablando del tema de la atención, seguramente usted, y vamos a cambiar un poco el tema, ha escuchado quejas en estos últimos días con respecto a la atención en el hospital Hipólito Unanue. Ayer conversamos con una ciudadana en el Centro de Salud Hábitat. ¿Qué se está haciendo para mejorar esto? Porque... y esto nos permite comentar también lo que ocurre en las zonas altoandinas. A veces se puede tener muy buena infraestructura, medicinas, equipamiento, lo que tanto se quiere, ambulancias, pero cuando el personal no está calificado en el trato, vamos a dividir esto, pueden ser muy
muy técnicos, pueden ser buenos profesionales, pero en el trato como persona, como ser humano, hay muchas deficiencias y esto se ha conocido en muchas oportunidades. ¿Qué está pasando en el sector? Sí, mire, yo creo que en general el personal de salud, pese a toda su capacidad y todo su potencial que ha tenido, ha entrado en global en un proceso de deshumanización. Nos hemos vuelto un poco ajenos a la realidad de sentir del día a día de la colectividad, y no todos, sino por culpa de algunos que son dejados o que de repente hacen eso. No se puede manchar la honra de la totalidad de personal de salud que de alguna manera también hacen mucho por salvar muchas vidas. En general yo le digo de que estamos tomando medidas drásticas. Primero quiero informarle que a raíz del reportaje que hemos tenido el día de ayer de Hábitat, se ha ordenado el día de hoy a la gerenta de Hábitat que a ese médico lo despidan. Está siendo despedido el día de hoy. Porque si es un médico contratado, está para poder brindar a la colectividad un servicio. Por lo tanto, es un servidor público, es alguien que tiene que brindar con calidad y calidez, es decir, contrato. Muchas de las cosas se arreglan de esa manera. El problema es de que muchos no han sensibilizado. Y como decía la paciente, de repente no lo necesitará muy urgente esa referencia, pero para ella resulta siendo urgente. En segundo lugar, la otra medida que se ha tomado es un nivel de tolerancia cero con cualquier otro personal que cometa algún acto negligente, algún acto de esta naturaleza. Usted está viendo que desde que estamos en la gestión incluso del hospital, todos los actos negligentes los estamos denunciando y estamos permitiendo la denuncia penal. Todos lo estamos defendiendo. ¿Por qué? Porque definitivamente, realmente, si hay responsabilidad, que una autoridad lo defienda. Y en segundo lugar, lo estamos mandando todos los casos a su salud, para que ellos, un tercero, nos diga a nosotros si se está haciendo bien o mal, caiga quien caiga. Porque definitivamente la buena labor de la mayoría de médicos y enfermeras y personal de salud de todo el departamento no puede mancharse por algunas de estas actitudes inequívocamente de maltrato. La otra que se está haciendo, estamos nosotros permanentemente, ya usted nos va a ver permanentemente en emergencia, en los centros de salud, estamos nosotros a pie ayudando donde queman las papas. Y les decimos, y hemos manifestado, y muchas veces nos haya visto en cualquier accidente, incidente, donde haya mayor cosa, estamos ahí, para poder ver que se verifique el porcentaje de atención. Y yo le agradezco al periodismo, a los periodistas, el que nos hayan transparentado este nivel de debilidades que tenemos. Porque si somos personas tenemos errores, pero estos errores no deben sentirse en la población. Como usted dice, somos un cuerpo en general, son 1000 personas que atienden en periferia, 1000 personas que atienden en el hospital. Estamos hablando de algo de 2500 personas que están a cargo de la salud por el Ministerio de Salud. Estas 2500 hacen lo posible, algunos dan mucho más allá de lo que puedan. El porcentaje de éxito es grande y viene una persona que maltrata, que hace algo y eso se siente más y la población lo ve como malo, como un estropicio. Y eso realmente estamos tratando de cambiar definitivamente. Es saludable el anuncio que usted hace, por ejemplo, en el caso puntual de ayer, de esta ciudadana que mostraba evidentemente su queja por hecho de un tema administrativo, una firma, es una referencia. Y que este médico, bueno, ya ha sido retirado, es un médico contratado por lo que entendemos, sí. pero vamos a ser muy sinceros, ¿qué ocurre con el personal nombrado? Quienes son los que hasta cierto punto se dan como los intocables. Correcto. Nosotros con el personal nombrado, tanto del hospital como de la dirección regional, hemos conversado adecuadamente y hemos mencionado de que definitivamente ya se va a tomar medidas porque hoy en día las sanciones disciplinarias del nuevo proceso sancionador a nivel de la administración pública es mucho más duro y entonces ya se ha establecido. Es más, yo le quiero decir, ya se han establecido sanciones para muchas de las personas que han sido involucradas en algún tipo de trato, porque eso nos vigila su salud. Si no lo hemos hecho público es porque queremos evitar el escarnio y el descrédito de las personas. Pero si usted haya ido al servicio de emergencia, al servicio de urgencia, ya la situación ha cambiado, el trato es diferente o las personas han sido removidas adecuadamente para poder hacer que las personas que tengan que atender atiendan con respeto, calidad y lo que sea. Y es más, estamos aperturando a voces todos nuestros libros de quejas, de reclamaciones, y hemos establecido en el mismo hospital una sede de quejas directas, que ya es como nuestra escucha, para que rápidamente corrijamos el proceso en el acto y no lleguemos a mayores instancias. Ya que estamos hablando de trabajadores, tenemos también algunas informaciones. En el Centro de Salud San Francisco mencionan de que hay cerca de 30 trabajadores, personal contratado, a quienes se le adeuda hasta incluso 3 meses.
Mire, yo justamente he asumido, usted sabe, el cargo hace 20 días. Hemos visto retrasos de pago en cuanto a remesas del sistema, el SIS, que es una financiera que repone los fondos. Yo me he comprometido con los trabajadores en solucionar ahora esto en menos de 15, 20 días. Hemos hecho venir al CIS central, al lado del CIS, y que se ha comprometido en hacer los desembolsos necesarios, y por lo tanto esto se va a regularizar sobre la marcha. Yo voy a asumir el pasivo de lo que ha quedado, porque no he estado de director regional de salud, pero quiero decirle de que hay veces el retraso se ha debido a desembolsos centrales, y por lo tanto hemos tomado el toro por las astas y se está regularizando absolutamente. No le prometo que va a ser para mañana, porque ha llegado el gerente del CIS hace 2 días con nosotros, y esto va a estar regularizando máximo en 10 a 15 días, pero vamos a regularizar la totalidad de los pagos que hayan tenido que ¿Qué ver. significa eso de desembolsos centrales? ¿Qué habría ¿Qué ocurrido pasa? con dinero? Que nosotros, al CIS, nosotros tenemos a los asegurados, pero el asegurado es asegurado por una parte del Estado que se llama ODESIS. Esta ODESIS es el que controla y el que financia, la financiera que nos paga las atenciones. Ellos nos pagan atenciones para incluso pagar al personal que se alquila o se contrata para dar atenciones de más. Esas remesas han llegado con deterioro o han sido frenadas porque de alguna manera a nivel central se han detenido. Entonces, hemos hecho venir a los mismos actores de Lima y nos han manifestado por qué se han detenido y cómo podemos hacer para agilizarlas. Y es por eso que ya hay un flujo más regular del dinero, y esto se debe regularizar porque también es partidas que pasan a ser incorporadas en nuestro presupuesto, y como presupuesto del Estado tienen que ser incorporadas con resolución, y esa es la demora que estamos teniendo ahorita. ¿Es la única forma de financiamiento para pagar exclusivamente a estos trabajadores? Sí, ¿o los es contratados, porque la mayoría del personal del Ministerio de Salud es nombrado, la mayoría. Y los personal contratados es por 2 vías, por directamente recaudados, o sea, por lo que se vende servicios directamente, o por lo que es contratos que llega de lo que es de CIS. Bueno, doctor, entonces finalmente cambiamos un poco de tema. ¿Cómo se encuentra el tema de la construcción del hospital, el traslado también de las oficinas de la Direza? ¿Cómo se viene manejando todo esto a estas alturas? Mire, nosotros de lo que sabemos, porque quien está a cargo de esto es la OPI del gobierno regional, o sea, el propio gobierno regional, con mucho éxito podemos decir que de lo que hemos podido ver en las CIGES de Huacho, donde ha sido como un inventario nacional de cómo vamos, con mucho beneplácito, sabemos que se han levantado las observaciones en la totalidad para empezar la contingencia. Tenemos entendido, dentro de que muy poco, ya entre una semana creo, ya se levanta la totalidad de observaciones de la contingencia, y ya empieza a construirse la contingencia del hospital, y por lo tanto la evacuación de lo que es la Dirección Regional de Salud, con lo que yo debo estar saliendo antes de fin de mes de esa localidad. Ahí va a empezar el mes de julio. Julio. Sí, antes de julio, porque ya se viene la construcción del hospital. Y esto para mí es un beneplácito porque en este SIGE se ha garantizado, se ha asegurado la garantía del presupuesto suficiente para construir 3 centros en la localidad de Tacna, lo que es el Hospital Hipólito Yrigoyen, lo que es el Centro Locumba y lo que es el Metropolitano. Y eso para mí me llena de beneplácito, porque es una cuestión que tenemos miedo de que no se garantice, porque estamos en transición de gobierno, y ya se ha establecido como parte del propio Ministerio de Salud la dotación de esos recursos en su totalidad. Eso está asegurado, como algunos dicen, ya están con candados para que no se pierda ese dinero. Así es. ¿Por qué? Porque el presupuesto, por ejemplo, del hospital, que está en la primera partida, que son 50 millones, etcétera, está en el presupuesto de la República. Y las otras partidas están garantizadas como tal. Y lo que se ha hecho es firmar un compromiso entre todos los gobiernos regionales, entre el gobierno nacional, entre todas las direcciones regionales de salud allá, un compromiso de continuidad y ejecución de la totalidad de esas obras priorizadas, garantizando en esta organicidad que no se cambie eso. Y se ha sacado los decretos supremos, todo el Ministerio de Salud, para sellar con broche de oro para que nadie pueda tocar eso a nivel de todos los departamentos del país. Entonces, usted prevé de que a fines del mes de julio se está trasladando ya las oficinas administrativas. Definitivamente la Direza está saliendo de ahí, eso ya es un hecho. ¿A qué punto se trasladan? Estamos alquilando 2 locales, cuyo destino no puedo decirlo todavía porque están en negociaciones en cuanto a precios, pero estamos yendo a locales alquilados, porque se está previendo la construcción de una sede administrativa para el gobierno, para la Direza Tacna, obra que va a ser financiada por el gobierno regional por
¿Eso no fue aprobado por obras por impuestos? por impuestos. Entonces, en esta obra priorizada va a tener su contingencia y se va a establecer, y ahí vamos a ir muy cerca del aeropuerto a trabajar, donde está nuestra zona. El Metropolitano también ya tiene su plano aprobado y su contingencia que va a ser trabajada como tal, y el hospital tiene ese destino, por lo que yo me siento muy feliz de saber, después de 60 años de olvido, Tacna no ha mejorado en estándar de salud. Cuando tiene una población de 50.000 habitantes, tiene un hospital como el que tiene ahorita. Y es como decirle, se está haciendo una gran transformación por una sencilla razón. Le cuento. Imagínense a un cuerpo viejito de 60 años, exíjale mayores especialidades, mayores servicios, mayores quirófanos, sobrecarga su línea eléctrica, todo es flocula, y todavía está medio rajado, ¿me entiendes? A un cuerpo viejito estamos exigiendo que funcione como algo mucho más rápido. Eso ya no va más. La única forma es el hospital. Y el sueño anhelado de este gobierno regional de Tacna, del doctor Omar Jiménez, es el hospital. Y ahí está centrado día a día. No pueden ver el trabajo que el doctor Jiménez tiene todos los días con nosotros. Prácticamente el hospital. El hospital es el sueño dorado de este gobierno. Y de verdad, yo estoy seguro que lo va a empezar, ojalá que lo logremos culminar totalmente, pero está garantizada el futuro de la salud de Tacna. Pero me dirán, ¿pero el hospital va a cambiar el estatus de salud? En Tacna sí, porque es población concentrada y es población que amerita el hacer justicia después de 60 años. Y esperemos de que esto sea así, porque es evidente por la decisión de muchas autoridades, aún contando con mayor presupuesto, esto se pudo hacer ya hace algunos años atrás, muchos años atrás, pero lamentablemente no se hizo. Ya que estamos hablando del tema del hospital, la reubicación, el traslado de oficinas, tengo que preguntarle cuál será la situación del jardín que funciona al interior. Ellos han mencionado que no salen de estas instalaciones si es que primero usted con sus oficinas no se retira, y ellos lo harán después. Y segundo, ¿cómo se está manejando esto? Porque estamos hablando de niños también. Así es. Sí, justamente ese tema por el cual de alguna manera alguna vez tuvimos algunos bemoles, fue el siguiente. El jardín es una entidad dependiente del Ministerio de Educación, del OGEL. Y ahora está en tratamiento del OGEL. La OGEL ya tiene un destino, ya sabe lo que va a hacer a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Y hemos planteado tácitamente ahí, para que el Ministerio de Salud, para que la Dirección Regional de Salud no se involucre. Lo que ha sucedido realmente, francamente, es que esto que era una cuna, se ha convertido en un jardín con el paso de los años. Y eso está prohibido. Entonces, lo que sí vamos a tener en el nuevo hospital es una cuna. Hay lactario y cuna. Pero lo dice la ley también. Lo dice la ley. Está en su derecho y para está en infraestructura y está garantizado. Lo que no está garantizado es un jardín, una institución educativa dentro del hospital. Entonces, como se ha hecho, ya el OGEL ha tomado las medidas, ya sabe lo que tienen que hacer, ellos sabrán cómo van a tener que bregar con esto, pero sabemos que ya tiene una contingencia para la salida de ellos. Ya están preparando el hecho de que van a coordinar la salida a otro local, y eso lo está manejando directamente el director del UGEL con la Gerencia de Desarrollo Social. Esperemos que ese local de contingencia sea apropiado y no una cevichería, como por supuesto. Doctor. Mire, en ese entonces yo quiero confesarle algo que es importante. Jamás votamos al jardín. Jamás nos dijeron que los votamos, nos dijeron que éramos antiní. Lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando se da el hecho de que cierran el jardín en el mes de diciembre, yo pido al OGEL que no lo cierren. Y en función de mi apelación decía, no lo cierren, lo mantienen en el jardín. Hablamos con los padres de familia, me dicen, ¿saben qué, doctor? ¿Sabe qué? No quiero causarle molestia, nos queremos ir. Ah, excelente. Y es más, nos vamos a ir a un local que tenemos preparado. Y han conversado con, sí, doctor, tenemos todos. Y se salieron. Por decir los padres alquilaron su local, alquilaron un local indebido, y después dicen, el director nos ha votado. Oiga, ¿qué posibilidad tenemos de votar? Ni nada por decir, al contrario. Y llegaron a desarmar los módulos prefabricados que tenían de ellos, porque esto a mí me lo llevo, que es mío, ya llévatelo, o sea, lo que quieras, haz lo que quieras. Y llegaron a destruir su propia infraestructura. Pero esto coyunturalmente sinceró las cosas, porque de 150 niños que se tenía ahí, ya hay 40. Y es más, los padres de la junta directiva, que eran los que protestaban, todos trasladaban al día siguiente a sus niños a Humboldt. En otras palabras, así llegó a ser la situación. Después de tanto escándalo, ellos mismos sacaron a sus propios niños. Pero los niños que han quedado ahí son niños que sí, necesitan de repente jardín. Estamos de acuerdo, respetamos la educación, pero lo que no estamos de acuerdo es de que este problema que es del UGEL, que es un centro que está alojado dentro del hospital,
permanezcan en un hospital tiene otro propósito. Además, evidentemente, creo que es un riesgo. todos comparten eso, que bajo un criterio esto ya tiene que ser, o bueno, los sectores, educación, ya tienen que asumir la responsabilidad de esto, Así es. porque es el fruto de estos años que, Así bueno, es. de una cuna ha pasado a ser un jardín. Pero el tema del retiro, no retiro, si han sido expulsados, bueno, yo y muchas personas tenemos muchas versiones, pero es hablar de lo que ya ocurrió. Claro. Hablemos de lo que se puede hacer. Entonces, mencionan de que esto se está trabajando directamente con la UGEL para que también asuma la responsabilidad del tema de contingencia. Ya nos hemos reunido no todos, haya problemas. y ellos van a manejar la contingencia de la cuna, pero sí le puedo garantizar que el nuevo hospital tiene una cuna y tiene un lactario. O sea, el nuevo hospital en construcción tiene una cuna, lactario y cuna, o sea, dos ambientes, como debe ser, no jardín. Ujú. Bueno, doctor, ha sido muy amable usted conversando de estos temas. Esperemos que no sea la primera vez ni la última, porque contrario. estamos frente a un friaje que se viene con todo, al parecer, en la zona sur de nuestro país, y es necesario de que se dé la información, se eduque a la población para evitar lamentables pérdidas que esperemos no se den en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en fin, en nuestras regiones altoandinas. Doctor, muchas gracias. No, de verdad va a ser un honor estar por primera vez en Radio 1 y al contrario, estoy dispuesto las veces que ustedes se quieran. Muchas gracias.